Hola, bienvenidos al Medioevo Peronista. Es el programa número 14 por el canal Reunidos de YouTube, de Juntos por el Cambio. Y hoy vamos a hablar de una crónica, la crónica de una tragedia sanitaria. Una tragedia sanitaria que empezó cuando el ministro de Salud designado fue Ginés González García, de quien Página 12 tituló El hombre que sabe todo sobre salud. Y Ginés entró triunfante por los pasillos del ministerio, cantando la marcha peronista, haciendo el signo de la B y gritándole al mundo que salud es ministerio. Allí empezó. Para el verano, nuestro ex embajador en China, Diego Aguilar, advertía la profundidad y la gravedad de la crisis que estaba comenzando y que ya empezaba a golpear a los primeros países europeos. Sus tweets y sus comunicaciones, intentó ponerse en contacto con el ministerio, no le dieron bolilla, por decirlo educadamente. ¿Por qué? Porque estaba el ministro Ginés, el ministro de Salud, el ministerio a cargo, que dijo, leo, 23 de enero, no hay ninguna posibilidad de que el coronavirus llegue a la Argentina. 3 de febrero, estoy mucho más preocupado por el dengue. 6 de febrero, estamos lejos de tener un contagio por coronavirus en Argentina. 3 de marzo, yo no creía que el coronavirus iba a llegar tan rápido. Nos sorprendió. Nuestro ministro de Salud, que es ministerio, empezó así, con este nivel de irrealidad y de ignorancia, a pesar de las advertencias que se venían haciendo, no solamente de la oposición, sino de la Organización Mundial de Salud y la gravedad de la situación que empezaba a descontrolarse ya en Italia y en España. Y entonces ocurrió lo inesperado, nos pasamos de un lado para el otro. Primero, no hay que hacer nada, no hay que controlar Ezeiza, una declaración jurada que nadie firmaba, que nadie recogía, nada, ningún tipo de control para los más de 20.000 personas que viniendo de China entran al país entre enero y febrero, ningún control, y después, el 20 de marzo, teniendo solo 30 contagiados diarios y 4 muertos, entramos directamente en cuarentena. La cuarentena más larga del mundo, siguiendo el humor popular, porque el ministro de Educación el viernes dijo que las clases no se suspendían y el domingo la suspendió. Y entramos todos en esta cuarentena eterna que lleva ya 7 meses. Y entonces vino la etapa Galtieri, la etapa malvinista, la etapa malvinera. El 25 de marzo, ¿qué decía nuestro ministro? El mundo nos pone de modelo porque tomamos las precauciones de cuarentena antes que nadie. Y siguieron declaraciones de este tipo por parte de él y del presidente de la Nación. Hay que fijarse lo que está pasando en países vecinos donde se resisten a hacer lo que hicimos nosotros. A ninguno le va bien. En el mundo se habla del modelo argentino, decían nuestro ministro y nuestro presidente de la Nación. Estamos mucho mejor, 21 de abril, un mes después, un mes de cuarentena, estamos mucho mejor que los pronósticos más optimistas que había. Y seguían con esto. Como sociedad tenemos que estar contentos y orgullosos de nosotros mismos. Somos el país con menos muertes del mundo. Salieron, además, los corifeos, ¿no? Los personajes menores, a hacer el coro. Zaffaroni, con Macri hubiéramos tenido miles de muertos. Después especificaron que hubiéramos tenido 10.000 muertos, ya pasamos los 30.000. Cafierito salió a decir, nuestro jefe de gabinete, con Macri esta pandemia hubiera sido una catástrofe. Y el mundo nos elogia, somos uno de los países líderes en cuanto a políticas públicas de lucha contra la pandemia. Finalmente, nuestro presidente le puso la cereza, la frutilla al postre, diciendo a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri. Toda esa etapa galtierista, la de los aplausos a las 9 de la noche, lo del triunfalismo exagerado, lo de estamos preparados, traigan al coronavirus, toda esa payasada terminó como terminó. Finalmente, para octubre, 2 declaraciones geniales, todo de Ginés. Todos pensábamos que la pandemia en América
iba a durar poquito. Dice esto el 17 de octubre, un día importante, y el 3 de noviembre dijo: no creo que la cuarentena haya sido tan larga. Después de prácticamente 7 meses de cuarentena, la cuarentena más larga del mundo, con resultados que ahora te voy a enumerar. El presidente había dicho que no había que poner de un lado la cuarentena y del otro lado a la salud y del otro lado a la economía, que era una falsa contradicción, y tenía razón, porque se podían hacer las cosas mal en los dos aspectos. ¿Cuál es la situación sanitaria de la Argentina a 7 meses de cuarentena, la cuarentena más larga y estricta del mundo? Estamos en el puesto 11, puesto 11º, en muertos por millón de habitantes del mundo. Y si sacamos a San Marino y Andorra, que son dos países muy chiquititos, estamos novenos en cantidad de muertos por habitante entre los casi 200 países que integran las Naciones Unidas. Superamos el promedio de muertes de Sudamérica, que es el continente que peor lo está haciendo, y tenemos una tasa diaria de muertes muy, muy superior al resto de la región, que prácticamente cuadruplica el promedio sudamericano. Una catástrofe sanitaria, la crónica de una catástrofe sanitaria. ¿Y cuál es la situación económica después de 7 meses de cuarentena? Te doy simplemente el resultado de caída del PBI pronosticado por las agencias internacionales. Argentina se calcula que vamos a perder 12 puntos del producto, cerca de 12 puntos. Latinoamérica, que es un continente que lo ha hecho muy mal, 8 puntos. Brasil, la mitad. Chile, la mitad. Uruguay, todos esos países están por abajo de los 6 puntos. Y ni que hablar de Paraguay, que está en 3 puntos, es decir, 4 veces menos de caída del PBI que tiene la Argentina, y que tiene además el aumento de la pobreza y de la indigencia y de la desocupación mayor de toda Latinoamérica. Una verdadera catástrofe económica que se suma a la catástrofe sanitaria. Quisieron salvarnos de uno, metiéndonos en otra, y ahora tenemos las dos. ¿Por qué decimos que el peronismo es medieval? Porque es medieval creer que la única solución a una situación de pandemia es la cuarentena, un remedio medieval que los medievales tenían el buen gusto de usar durante 40 días, por eso se llama cuarentena, y que nosotros usamos durante 7 meses. Decimos que son medievales porque la cuarentena no es un remedio y no era posible evitar determinadas circunstancias críticas. Lo que sí era posible era aplazarlas y prepararnos para hacer lo que había que hacer. Había que hacer testeos, había que hacer toda una serie de análisis para decidir cuándo aflojar, cuándo seguir, como han hecho los países que la han manejado mucho mejor que nosotros, y nosotros simplemente hemos aplicado el falso remedio de la cuarentena eterna. Y mientras tanto hacíamos toda una serie de anuncios y de lanzamientos frustrados. Ustedes se acordarán de cuando el presidente dijo alborozado que el CONICET había encontrado junto con la gente del Instituto Milstein una forma de testeos maravillosa que había que aplicar, que había que apoyar además porque era un logro de la industria argentina. Bueno, el único gobierno que se ocupó de avanzar y de utilizar esos test efectivamente realizados o creados en conjunto entre el CONICET y el laboratorio, el Instituto Milstein, fue la ciudad de Buenos Aires, mientras que el gobierno prácticamente no hizo nada y seguimos siendo uno de los países con menor número de testeos, teniendo capacidad de producirlos en el país. En el medio hubo otros anuncios, se acordarán de los aviones milagrosos que volaban a China, iban a traer testeos y barbijos, nunca se supo bien qué trajeron ni qué llevaron, y se acordarán también del anuncio del presidente de la vacuna de Oxford y AstraZeneca y de todo lo que iba a suceder. Todo eso se evaporó en una nube de humo y hoy estamos con la vacuna rusa. Una vacuna rusa, la que ojalá funcione, pero que el gobierno está anunciando toda una serie de medidas que dependen directamente
de que esa vacuna funcione cuando ni siquiera está concluida la fase tercera, es decir, está más o menos en el mismo lugar que el resto de las vacunas. ¿Qué hay en el medio de todo eso? ¿Por qué esta preferencia por Rusia? Bueno, uno no puede más que imaginar lo peor. Y finalmente, la conclusión, que es una conclusión política, en un país donde mucha gente vota creyendo que solo el peronismo puede gobernar este país y que solo el peronismo sabe gobernar. Hoy se ven los problemas de gestión que tiene el peronismo cuando tiene que enfrentar problemas reales. Y no es la primera vez, porque es cierto que tanto Perón como Menem, como Kirchner, iniciaron sus gobiernos con 3 años o 4 años de fiesta. El Perón, que heredó la situación extraordinaria de la posguerra y el Banco Central lleno de lingotes de oro, el Menem, que tenía para liquidar las joyas de la abuela, en un momento en que los países emergentes volaban, y Kirchner, que agarró la mejor situación posible, que fue el boom de las commodities, cuando toda Latinoamérica crecía a tasas chinas. Esas fueron las 3 veces que ellos gobernaron en circunstancias favorables, y lo que hicieron fue una fiesta de 3 años que tuvimos que pagar durante los 10 años siguientes. Pero también les tocó a veces gobernar en dificultades. Le tocó a Perón al final del mandato y la Argentina terminó comiendo pan negro y teniendo su primera rueda de carne y vacuna, con el presidente Perón amenazando a los almaceneros que los iba a colgar con alambre de fardo si no respetaban los precios máximos. Y gobernaron también en situación de dificultad cuando hubo la crisis del petróleo, allá en los 70, y lo hicieron horriblemente mal. Terminamos en el Rodrigazo, que fue el primer golpe recesivo de nuestra historia y con un impacto social que nunca había existido en la República Argentina. Y gobernaron también en circunstancias de dificultad con Duhalde y corrigieron, hicieron el ajuste más grande de la historia. De ahí tenemos todavía el récord de pobreza, 57,5%, el de desocupación, 21,5%, el de indigencia, de 25%, es decir, un cuarto de los argentinos no tenían para comer con el ajustazo de Remes, Lenikov y Duhalde. Y gobiernan también hoy, en circunstancias difíciles como las que tuvo que enfrentar Alfonsín, como las que tuvo que enfrentar De la Rúa y como las que tuvo que enfrentar también Macri. Y lo están haciendo horriblemente mal, tanto en lo sanitario, tanto en lo económico, y también porque se dedican en un momento de tanta necesidad y donde el gobierno debería concentrarse en lo sanitario y en lo económico como prioridades, la cabeza de ellos está en 2 ministerios. El Ministerio de la Propaganda, que consagra, que se dedica a buscar culpables de los problemas que no logran solucionar, y cuya última obra, una de sus obras excelentes, excelsas, la tenemos atrás, hoy de cortina, la payasa Filomena, mientras la viceministra Viciotti anunciaba los muertos de la catástrofe sanitaria, la payasa Filomena cantando la cancioncita. Y el otro ministerio que les preocupa es el de la impunidad y la venganza, que es el único que funciona bien. Así que creo que es el momento para todos los argentinos de reflexionar sobre las cosas que a veces decimos sin pensar. A este país solo el peronismo lo puede gobernar, solo los peronistas saben gobernar este país. Pensémoslo un poquito, quizás podamos salir del medioevo peronista en el que estamos, lamentablemente. Por ahora seguimos con el programa número 14. No se vayan.